Bueno, vamos a continuar con Filipenses. Vamos a estar viendo del capítulo 1, versículos 12 al 18. El título de hoy se llama El avance del Evangelio bajo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que está en control de que el Evangelio siga circulando por el mundo, siga alcanzando almas para Cristo. Y esto será así hasta la segunda venida del Señor. Y sabemos que todo lo que ocurre dentro de la iglesia, aún nuestros sufrimientos, aún nuestros gozos, nuestras alegrías, nuestras victorias, sabemos que es Dios el que está en control del que está en Cristo. Y es el poder soberano de Dios el que nos mueve para seguir predicando este evangelio que se predicó desde el primer siglo, cuando el evangelio de Cristo fue revelado a los apóstoles. Y aquí vemos el claro ejemplo del apóstol Pablo, como estando en prisión, como habíamos dicho, que estaba encarcelado en Roma, y él mismo lo va a narrar en estos párrafos que vamos a leer. Y nuestro estudio va a ser Filipenses del capítulo 1, 12 al 18. Un saludo cordial para todos los que nos miran por las redes sociales. Un abrazo. Bueno, vamos a tomar lectura. Dice Filipenses 1, 12, 18, dice: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha sido para el avance del evangelio. ¿Qué es lo que le sucedió a Pablo? Que estaba en prisión. De tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio, y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar de la palabra sin temor. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender al Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice el apóstol Pablo, estando en la cárcel, estando emprisionado, como él aún así se gozaba que el evangelio se siguiera predicando. No importaba que algunos lo estaban haciendo por envidia, otros lo estaban haciendo por maldad, o unos lo estaban haciendo por traer conflicto, y otros lo estaban haciendo de buena voluntad para que conocieran las buenas noticias del evangelio. El evangelio es que Cristo murió, resucitó y que es el Hijo de Dios y que es Señor de señores. Ese es el Kyrios. Entonces, cuando hablamos del evangelio, una cosa son los evangelios, una cosa es el evangelio. El evangelio de Cristo que nos trae salvación es lo que Cristo, la obra redentora, creer que murió, resucitó al tercer día y que ahora por medio de este sacrificio perfecto nosotros hemos sido redimidos creyendo que Jesús es Hijo de Dios y Señor al mismo tiempo. Entonces eso nos ha traído salvación para todo aquel que ha creído, como dice Efesios 1:13, después de haber creído en el evangelio que es la verdad que nos lleva a la salvación, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Entonces ese es lo primordial que Pablo se preocupaba por enseñar, para que las personas que conocieran el evangelio, que son las buenas noticias es de que estábamos primeramente separados de Dios por el pecado, pero ahora por medio de Cristo hay una nueva alianza, una nueva reconciliación con Dios, y ahora tenemos una reconciliación donde tenemos una alianza nuevamente por medio del pacto de la sangre de Cristo, y por medio del sacrificio ahora tenemos una reconciliación con Dios y tenemos paz para con Dios, y es por eso que nos gozamos
de esta gran victoria. Y es por eso que es buena nueva, que es lo que significa evangelio. Y este evangelio era predicado por todos lados. Y es por eso que Pablo fue llevado a prisión por Roma. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Pablo era prohibido lo que Pablo estaba haciendo y era por eso que lo condenaron. Y fue mártir, él fue hasta la muerte. Se dice la tradición y la historia que él fue decapitado en Roma. Y es por eso que él, en medio de estas aflicciones, en medio de estos encarcelamientos, aún con gozo, seguía promoviendo el que la gente conociera del Evangelio de Cristo. Muchas veces evaluamos nuestras circunstancias por lo que vemos. Si hay prosperidad, pensamos que Dios está obrando. Si hay sufrimiento, pensamos que algo salió mal, pero no. Aquí con el ejemplo de Pablo, podemos ver que Dios aún en las aflicciones de Pablo, Dios estaba en control. Porque cualquiera pudiera decir, bueno, Dios lo abandonó, ¿por qué fue que lo decapitaron? ¿Por qué fue que pasó por prisiones? Dios lo abandonó. En ninguna manera, dice la Escritura, nos enseña claramente cómo Dios actúa bajo soberanía. Aún en aflicciones, aún en sufrimientos y aún en enfermedad, Dios también está en control de todo. Y Dios permite, por algunas razones que Él ve, por ejemplo, la Biblia nos enseña que los sufrimientos nos producen un carácter aprobado. Entonces Dios también permite que pasemos por sufrimientos para que Él sea exaltado. Pero Pablo nos enseña una perspectiva diferente. Sin embargo, Pablo ve la mano soberana de Dios detrás de sus circunstancias. O sea, Pablo estaba con el entendimiento claro que todo lo que le pasaba, todo lo que le estaba sucediendo a Pablo, aún yendo casi cerca de su muerte, sabía que la mano de Dios era quien lo estaba moviendo a él y era Dios quien estaba en control de todo. La gran verdad de este pasaje es: Dios gobierna todas las circunstancias para el avance del Evangelio y la gloria de Cristo. Tenemos ejemplos en la Biblia muy claros. Cuando Pedro fue liberado de la prisión, donde fue liberado de manera soberana por Dios, y vemos que también Santiago o Jacobo fue también martirizado, y uno fue liberado y el otro fue martirizado. Entonces vemos que también en la Escritura Dios en algunas circunstancias libera a los siervos y en algunas otras circunstancias tampoco. Dios permite que a veces pasemos por pruebas. Dios usa las pruebas para el progreso del Evangelio de manera soberana. Podemos ver del versículo 12 al 14 cómo Dios, por medio de su soberanía, permite a veces que pasemos por estas pruebas. Vamos a leer el versículo 12 de nuestro estudio. Y quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí la palabra progreso era utilizada para describir el trabajo de abrir camino en medio de obstáculos. Lo que parecía un obstáculo se convirtió en una oportunidad. Pablo no dice que la cárcel fue agradable. Dice que Dios la utilizó para el propósito mayor de que el Evangelio se extendiera. Y si todos sabemos que quien llevó fuera de Israel, fuera de Jerusalén, el Evangelio, fue el apóstol Pablo, cuando él empezó a predicar, que fue enviado en sus 3 viajes misioneros. Vemos cómo la mano de Dios lo guiaba para donde él quería ir para algún lugar, y Dios lo dirigía para el lugar que Dios quería, y no era lo que Pablo quería, sino lo que Dios de manera soberana determinaba. La providencia soberana de Dios, aquí vemos esta doctrina reformada, enseña que Dios gobierna todas las cosas según su voluntad eterna. Pablo mismo escribió: en él
Asimismo tuvimos herencia, bueno, vamos a Efesios 1:11. Efesios 1:11. Y Pablo aquí mismo nos enseña acerca de esto. Efesios 1:11 dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Claramente sabemos que es por el designio de la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad, no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiere, es lo que Dios designa bajo su voluntad. Efesios 1:11. Estos versículos son bien importantes. ¿Por qué? Porque hay doctrinas que a veces contradicen esta enseñanza, pero vemos claramente en la Escritura que todo está bajo el designio de su voluntad. Es la mano poderosa de Dios el que mueve todo este movimiento de llevar el Evangelio, de cómo predicar el Evangelio a las personas que necesitan escuchar, a los que han sido predestinados para vida eterna. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, los predestinados son todos aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo para que vinieran a Cristo Jesús. Para que alguien te predicara el Evangelio, te lo diera a conocer, que también fue predestinado para ese momento, mas el que lo recibe también es para que la persona recibiera el Evangelio y viniera a los pies de Cristo. Por eso es que nosotros debemos de seguir predicando el Evangelio, y sabemos que hay mucho rechazo allá afuera, pero nosotros no nos preocupemos por los que rechazan el Evangelio. Nosotros debemos de preocuparnos por encontrar aquellos que tienen oídos para escuchar, aquellos que han sido elegidos y han sido predestinados para vida eterna. Claramente la Escritura lo enseña, claramente dice la Escritura que Él añadía a todo aquel que debía ser salvo a la iglesia. En Hechos de los Apóstoles claramente lo dice, que Dios añadía a todas las personas que iban a ser salvas. O sea, todo está bajo el designio de su voluntad. No algunas cosas, no muchas cosas, no todas las cosas. Isaías, o sea, el designio de su voluntad no todas las cosas, no dice no algunas cosas, no muchas cosas, sino todas las cosas están bajo el designio de su voluntad. O sea, no algunas cosas, todo está declarado bajo el designio de su voluntad. Y podemos ver, vayan a Isaías 46:9 al 10. Y aquí vamos a ver cómo todas las cosas están designadas bajo la voluntad de Dios. Isaías 46:9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, ni nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Todo lo que quiero, dice el Señor. Así dice el Señor. Él desde la antigüedad ya había designado, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. O sea, Él anuncia lo por venir desde el principio. Todo está bajo el designio de su voluntad, y no algunas cosas, no muchas cosas, no, sino todas las cosas, todo lo que nosotros a veces nuestra mente ni siquiera acaba de entender, lo que podemos ver el poder semejante de Dios. La prisión de Pablo no fue un accidente. El encarcelamiento y el sufrimiento de Pablo no fue ningún accidente. Fue algo que Dios tenía designado para él.
Dios, bajo su voluntad, bajo su designio, ya lo tenía designado. La prisión de Pablo no fue un accidente, fue parte del plan soberano de Dios. Vayan a Hechos, capítulo 9, aquí vemos cuando Pablo se convirtió a Cristo. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Se dice en la escritura que cuando murió Esteban, el primer mártir de las comunidades cristianas, el primer mártir, dice que sus ropas se las pusieron a los pies de Saulo. Saulo es Pablo. ¿Y por qué? Porque Pablo estaba aprobando la muerte de Pablo. Ahora, los cristianos en aquel tiempo, en este siglo, en el siglo I, tenían temor de Pablo antes de que Pablo se convirtiera. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo perseguía a los cristianos y para llevarlos con los principales sacerdotes. Y cuando Dios toca la vida de Pablo, cuando Dios transforma la vida de Pablo, miren lo que sucede aquí. Dice Hechos, les dije Hechos 9, 13, vamos a leer del 13 al 16. Hechos capítulo 9, versículo 13 al 16. Vean lo que dice aquí. Dice, Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. Recuerden que la primera iglesia nació en Jerusalén. Nació en Jerusalén y Pablo era perseguidor de los primeros cristianos. Él aún era judío de judíos. Dice, Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. O sea, todo creyente cristiano, todo creyente de Jesucristo, él los aprendía. Y el Señor le dijo, ve allá porque él es para mí un instrumento escogido. Pablo, que era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, perseguidor de los cristianos, el Señor le manda a Ananías, porque lo dejó ciego cuando tuvo la conversión Pablo, y dice, ve con él para que pongas tus manos para que recobre su vista. Y Ananías no quería. Ananías decía, no, Señor, pero este hombre le tenía miedo, dice, este hombre ha hecho mucho daño a los santos de Jerusalén. Y dice, anda y ve, porque para mí él es un instrumento escogido. Él ya estaba designado, predestinado, escogido para que viniera su día de su conversión y ahora es un predicador del evangelio. Ahora él es un fiel. No, tenemos 13 epístolas escritas en el Nuevo Testamento de Pablo. Él, gran parte del Nuevo Testamento fue el que lo escribió. Entonces fue un instrumento escogido. Y vean lo que dice aquí. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Vean, el Señor dice, yo le voy a mostrar cuánto va a sufrir por causa de mi nombre, por causa del evangelio. Ahora, dice que él va a llevar mi nombre a las naciones y a los reyes. ¿Quién eran los reyes en ese tiempo? Era el Imperio Romano. Y fue el Imperio Romano que fue el que lo ejecutó. Pero él le predicó a los reyes, a gobernadores del Imperio Romano. ¿Cómo Pablo iba a llevar el evangelio a los reyes y al gobierno que estaba en control en aquel tiempo, que era el Imperio Romano? ¿Cómo él iba a llevar ese mensaje de salvación? ¿Cómo él iba a predicar el evangelio? No había forma de que Pablo iba a poder llegar a ellos si no fuera arrestado. Y cuando fue en su arresto, cuando fue arrestado, fue que él le predicó. Tanto así, en la Biblia describe, el evangelio llegó donde Pablo jamás habría entrado libremente. El evangelio llegó por la mano soberana de Dios y es por eso que Pablo fue encarcelado. Y es por eso que Pablo fue llevado hasta Roma, imprisionado, bajo arresto. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho, vamos a Filipenses
de nuestro estudio, versículo 13. Filipenses del capítulo 1, versículo 13. Ya hemos leído el 12, ahora vamos a leer el 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. La guardia imperial romana estaba escuchando el evangelio. Vean lo que dice. Y es por eso que todo concuerda, como por eso fue que Pablo fue llevado arrestado, bajo arresto, y fue presentado ante estos gobernantes y gente importante del Imperio Romano. La Guardia Imperial Romana estaba escuchando el Evangelio bajo la soberanía de Dios por medio de Pablo. Entre los gobernantes mencionados en Hechos están Herodes Agripa II. Pablo le presentó su testimonio y el Evangelio en Hechos 26. Festo, aunque no era rey, escuchó la defensa de Pablo, Hechos 25 y 26. En Hechos 25 y 26 ahí está todo lo que Pablo les predicó a Festo, a Félix. Ahora vemos a Félix, Pablo le habló acerca de la fe en Cristo, Hechos 24. ¿Se recuerdan cuando tomamos nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles? Cómo vimos todos estos temas que les habló del Evangelio. Vimos a Festo, a Félix, a Herodes Agripa II. Entonces todo eso está registrado en Hechos de los Apóstoles. Y ahora, ¿cómo es que Dios iba a usar a Pablo, que dice que llevará mi nombre a las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel? Se estaba refiriendo a los acontecimientos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, capítulo 25, 26 y 24. Todos estos versículos que están registrados en Hechos de los Apóstoles, Pablo sí les llevó, o sea que lo que Dios dijo en Hechos de los Apóstoles cuando dijo, ve porque Él es un instrumento para mí, todo esto se cumplió, al pie de la letra. Al pie de la letra todo esto se cumple por medio de la vida de Pablo. Dios llevó a Pablo a un lugar que ningún programa misionero habría alcanzado de la misma manera que él. Dios lo llevó por medio de prisión, por medio de encarcelamiento. Y es por eso que Pablo llevó el Evangelio hasta el Imperio Romano. El sufrimiento fortaleció a la iglesia. El sufrimiento fortaleció a la iglesia, el sufrimiento de Pablo. Ahora vamos a leer el 14 de nuestro estudio, Filipenses 1:14. Vamos a leer Filipenses 1:14, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. O sea, Pablo fue un testimonio real y vivo para la iglesia en aquel tiempo, que ellos agarraron valor y fuerza para seguir predicando el Evangelio sin ningún temor. Las cadenas de Pablo produjeron valentía en otros creyentes. Siempre ha ocurrido esto en la historia. Cuando la iglesia del primer siglo empezó a ser martirizada o fue perseguida, vemos cómo la historia narra de ejecuciones que ocurrieron con ciertos creyentes, que moría un creyente martirizado y surgían muchos más creyentes en la fe. Por eso es como Dios movió a la iglesia. También vemos la historia de cuando fue la Inquisiciones cuando fue las reformas. También, mientras martirizaban a unos, la iglesia surgía y seguían surgiendo más creyentes del Evangelio. Las cadenas de Pablo produjeron valentía en otros creyentes. Podemos ver aquí cuando no entendemos nuestras pruebas, debemos recordar que todos estos hermanos en Cristo del primer siglo sufrieron lo que nosotros no hemos sufrido. Y a veces que nosotros, si nos viene una enfermedad o nos viene una persecución o algo que nos esté ocurriendo, que nos esté afligiendo, a veces podemos pensar que Dios nos está abandonando, pero no es así. Porque si vemos los ejemplos de los primeros cristianos, de los apóstoles, todos pasaron por martirio, todos pasaron por sufrimiento. Por eso es que la vida cristiana
bajo el ojo del mundo, no somos muy bien vistos. Siempre va a haber ese tipo de persecución, siempre va a haber ese tipo de ataque en contra de los cristianos, siempre lo hemos visto en la historia. No pensemos que porque decimos somos creyentes en Cristo, la gente nos va a recibir con abrazos abiertos. Pero nosotros no estamos para quedar bien con el mundo, porque si quisiéramos quedar bien con el mundo, dice Pablo, no fuera siervo de Cristo. Nosotros estamos para seguir y servir al Señor, aunque el mundo no rechace. Y es por eso que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque para mí es poder de Dios. Para el que se pierde es locura. Para el que no reconoce que hay salvación en Cristo, para él lo que predicamos es locura. Pero para el que se convierte, dice, es poder de Dios. Romanos 8:28. Cuando no entendemos nuestras pruebas, debemos recordar. Y este es un versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, aún los sufrimientos, aún las enfermedades, todo es bajo la soberanía de Dios. Dios no desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Dios no desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Dios ve las motivaciones del corazón. Y esto lo podemos ver desde el 15 al 17 de nuestro estudio. Filipenses 1, 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Este es el versículo 15 de nuestro estudio. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero de buena voluntad. Esto es sorprendente. Pablo reconoce que algunos estaban predicando a Cristo por motivos pecaminosos. No estaba negando el evangelio. Estaban proclamando a Cristo con un corazón incorrecto. Hay muchos hermanos que predican a Cristo, predican el evangelio no en un corazón correcto. Muchos lo hacen para contienda, muchos lo hacen para pelear, para discutir. Muchos lo hacen sin amor. Muchos lo hacen no con el propósito de alcanzar almas para Cristo, sino tal vez por molestar, tal vez por envidia, tal vez por coraje. Entonces sí existen hermanos allá afuera que solamente lo que quieren es hablar de Cristo para contender. Así que hay que tener cuidado. Lo hacen con un corazón incorrecto. Dios examina el corazón. Los hombres observan las acciones. Dios observa las motivaciones. Vayan a Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Dios observa las motivaciones. Jeremías 17:10 dice, yo el Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Existen estos dos grupos de predicadores, unos que lo hacen por amor al evangelio, a la verdad, y unos que lo hacen por contender. Vamos a leer el versículo 16 de Filipenses 1:16. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Esto era en el tiempo de Pablo, en el contexto de Pablo, que algunos querían añadir aflicción en las prisiones de Pablo.
Ahora, otro actuaba por amor, otros actuaban por amor y verdad al Evangelio. Ahora vamos a leer el 17. Dice, pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. En la doctrina reformada, la depravación humana afecta todas las áreas del hombre. Por eso es que a veces el hombre tiene que tener cuidado que esté guiado por el Espíritu Santo. Porque también puede estar actuando en la carne, actuando bajo su condición caída. Aún los creyentes luchan contra el orgullo, la ambición y los deseos egoístas. Por eso es que dependemos continuamente de la gracia de Dios. Por eso es que debemos estar siempre dependientes de la gracia de Dios. No por nuestras obras, para que nadie se vanaglorie, dice la Escritura. Ahora, por eso es que dependemos continuamente de la gracia de Dios. Vaya, Jesús enseñó de esta forma en Marcos 7, 21 y 23. Vayan a Marcos 7, 21 y 23 y vemos aquí las enseñanzas de Jesús. Marcos 7, 21, 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Tenemos una condición caída y si nosotros actuamos en nuestra carne, aunque somos creyentes, podemos estar cayendo y haciéndolo incorrectamente. ¿Por qué? Porque no somos obedientes a lo que la Escritura nos enseña. No basta con hacer lo correcto, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Debemos examinar continuamente nuestros corazones. Y si tenemos que arrepentirnos de algo, hay que arrepentirnos. Guiados por el Espíritu Santo, recuerden que todo creyente tiene que estar sellado por el Espíritu de Dios y todo creyente es portador y es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos tiene que guiar cuando tenemos que arrepentirnos. Cristo es más importante que nuestros intereses personales. Cristo debe de ser más importante que nuestros intereses personales. O sea, Él tiene que ser exaltado sobre todo en nuestra vida. Aunque nosotros tengamos debileces, tengamos tentaciones, Cristo tiene que estar por encima de todo esto. Y vamos a leer el 18 de nuestro estudio, Filipenses 1:18. Y este sería el final versículo de nuestro estudio de hoy. Dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, dice Pablo. ¿Qué pues? Que no obstante, me gusta esta otra versión, dice, ¿qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Esta versión me gusta mucho más clara. Pablo se goza que aún que estén predicando, algunos por contienda y algunos por el amor al Evangelio, en eso Pablo dice que él se goza y aún más se gozará, porque el Evangelio y porque Cristo es anunciado. Es lo más importante. Pablo no está probando las malas motivaciones, está celebrando que Cristo está siendo proclamado. Y no por nada, hasta 2000 años, hasta hoy, seguimos escuchando el Evangelio de Cristo y se sigue predicando el Evangelio de Cristo
en muchas iglesias. Una iglesia que no predica el evangelio es una iglesia que no debería de llamarse iglesia. La pasión suprema de Pablo, Pablo amaba a Cristo más que a sí mismo. Él amaba más a Cristo y al evangelio que a él mismo. ¿Por qué? Porque no le importaban sus prisiones. Y este ejemplo lo podemos ver muy evidente y claro, como él estaba más por predicar el evangelio que por su propia vida o que por darse él mismo gusto como ser humano. ¿Y era por qué? Porque era guiado por el Espíritu de Dios, no por su propia voluntad. Su reputación era secundaria, la gloria de Cristo era suprema en la vida de Pablo. Pues vayan a Corintios, 1 Corintios 2:2, y aquí Pablo, que también escribe la carta a los Corintios, miren lo que dice aquí. 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este que fue crucificado. El propósito supremo de todas las cosas. La teología reformada enseña que el propósito principal de la creación y de la redención es la gloria de Dios. Y es por eso que le damos gloria a Dios en todo. Y este es uno de nuestros principios. El soli deo gloria, que es solamente a Dios la gloria por siempre. Vayan a Romanos 11:36. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36, un bonito versículo de Pablo también que le escribió a los que estaban en Roma. Siempre en una iglesia vamos a estar hablando del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él escribió 3 epístolas, casi más de la mitad del Nuevo Testamento escrito por Pablo. Cristo es el centro de toda la escritura. Cristo es el centro de toda la escritura. Y Jesús lo dice en Juan 5:39. Juan 5:39. Dice Jesús en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de Jesús, dice el Señor. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros me parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y que ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es que nosotros enseñamos la palabra de Dios y es por eso que nosotros exponemos la escritura. ¿Por qué? Porque sabemos que dan testimonio y apuntan al evangelio de Cristo. La iglesia existe para exaltar a Cristo, la predicación existe para exaltar a Cristo, la salvación existe para exaltar a Cristo y a nuestro gran Dios Todopoderoso. Algo que debemos aplicar en nuestra vida, ¿qué nos produce mayor gozo? ¿Qué nos produce mayor gozo a nosotros? Una pregunta que nos debemos hacer, nuestra comodidad, nuestra reputación o nuestro éxito. O ver a Cristo proclamado y glorificado. ¿Qué es lo que nos da más gozo a nosotros como creyentes? ¿Ver a Cristo proclamado y glorificado o nuestro propio éxito? O nuestros propios logros. Y bueno, vamos a estar concluyendo ya. Dice, Pablo nos deja 3 verdades fundamentales. Una, Dios usa las pruebas para el progreso del evangelio. 2, Dios conoce las motivaciones del corazón. Dios conoce esas motivaciones del corazón nuestros. 3, Cristo debe ser exaltado por encima de todo. Por eso podemos descansar en la soberanía de Dios. Como declaró el salmista, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que
quiso, ha hecho. El Salmos 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Y es por eso que Dios es soberano. Salmos 115, versículo 3. Y como afirmó Pablo en Romanos 8:31, como afirmó Pablo en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada puede detener el propósito eterno de Dios, nada lo podrá detener, nada, ninguna cosa creada, ninguna potestad, ningún principado, nada lo podrá detener el propósito eterno de Dios que va a llevar a cabo, ni las prisiones, ni los enemigos, ni Satanás mismo, ni los gobiernos. Cristo será proclamado, Cristo edificará su iglesia y seguirá edificando su iglesia y guiando su iglesia por la dirección del Espíritu de Dios, y Dios recibirá toda la gloria por siempre y por todos los siglos. Amén. Y con esto vamos a terminar. Señor, te damos gracias por este capítulo, Señor, de Filipenses, de cómo el ejemplo de Pablo, Señor, de que debemos de seguir, cómo él en su vida, en su testimonio, sufriendo aflicciones, sufriendo cadenas, sufriendo prisiones, él aún seguía apasionado por llevar tu evangelio a las naciones para que el mundo pudiera conocer la salvación que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pido, Padre, que bendigas a nuestro entendimiento, Señor, que podamos ver esta gran verdad que tú has dado a tu Hijo Jesucristo para que podamos nosotros tener vida eterna, para que nosotros podamos tener nuestra confianza en lo que Cristo hizo en la cruz y podemos descansar en tu gracia, Señor. Por eso, Padre, te damos la gloria por siempre, por eso a ti sea la gloria por todos los siglos, en el nombre poderoso y precioso de Jesucristo, toda la gloria sea para ti. Amén.